El miércoles pasado comenzamos a aprender qué dice la Biblia acerca de la doctrina de los ángeles. Y hemos hablado de los ángeles en todos sus sentidos, ¿sí? Todos los seres espirituales creados por el Señor. Y habíamos quedado de que una parte de los ángeles se rebelaron a Dios. Algunos estiman que fue la tercera parte de los ángeles creados, se rebelaron contra Dios. Y el miércoles pasado habíamos visto de que eran millones, decenas de millares. Así que podemos entender que son bastantes. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién es Satanás y quiénes son los demonios. Porque estamos aprendiendo doctrinas bíblicas y debemos nosotros conocer qué es lo que nos revela la palabra, qué es lo que nos dice la palabra acerca de estos ángeles caídos. Así que vamos a orar y vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para poder aprender un poco más acerca de esta doctrina bíblica, una enseñanza que nos habla acerca de quién es Satanás y los demonios, como para sacar una enseñanza y también para aprender un poco más y probablemente comprender por qué a veces nos pasan cosas, y entender que por qué nos dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así que a veces subestimamos o pasamos por alto como si fuera que nada pasa, pero hay una realidad espiritual que la Biblia la enseña, que nosotros no debemos ignorar. Oramos. Padre Santo, queremos darte a ti la gloria, queremos bendecir tu santo nombre. Gracias por tu palabra, porque por ella podemos aprender todo lo que tú quisiste revelarnos, para que aprendamos, para que conozcamos, para que seamos fortalecidos y edificados, para no errar por ignorancia, sino que estar atentos en todo lo que tú nos adviertes, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, tanto a mí para expresarlo y a la iglesia como para recibirlo, para que todos podamos comprender lo que tu Escritura nos enseña acerca de estos ángeles caídos. Permítenos en este momento tener sabiduría de lo alto, por la gracia y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas personas creen que no existen los seres espirituales simplemente porque califican: si yo no los veo, no los toco, no los huelo o no interactúo con ellos, no existen. Pero no podemos nosotros negar que la Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, habla de los ángeles caídos, de Satanás y sus demonios. Entonces, rescatando un poco lo que hemos visto el miércoles pasado, Dios no creó a los ángeles caídos malos, no los creó malos, ¿sí? Según la Escritura, en Génesis 1:31 nos dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, Dios creó todo lo que creó perfecto, incluso a los ángeles que después cayeron. Entonces, no fue Dios quien creó a los demonios y a Satanás como seres malvados, sino que esa es la consecuencia de la rebelión y el estado de que cayeron y ellos tomaron esta identidad. Así que vamos a tratar de ver específicamente, orientándonos hacia esto. ¿Quién es Satanás? ¿Existe Satanás? ¿Existen los demonios? ¿A quién se le llaman espíritus inmundos? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? ¿Cómo opera las fuerzas de las tinieblas en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra del creyente, en contra del incrédulo? Entonces, no creo terminar hoy. Hay muchas cosas para poder ver, entonces no quiero empacharlos ni correr,
sino que vamos a llegar hasta donde crea conveniente que llegamos y luego continuamos, porque después tenemos que ver cómo confrontamos esta fuerza de las tinieblas, cómo obtenemos victoria. Entonces, les voy a pedir que ustedes presten atención y que si tienen para anotar, saquen sus apuntes y anoten, porque son textos y varias cosas que no las vamos a leer todas porque son muchas, pero sí para que usted haga su estudio personal y lo pueda ver. Así que principalmente vamos a ver que todo lo que Dios hizo era bueno y perfecto en gran manera. Incluso todos los ángeles que son caídos eran buenos, eran perfectos. Ahora, algunos de ellos pecaron y perdieron su estado, perdieron sus posturas y sus posiciones de ser servidores de Dios, y por causa de esa rebelión fueron expulsados, fueron echados, y la consecuencia es que al pecar se transformaron en ángeles caídos, también llamados demonios o espíritus malvados. Entonces, la operación que tienen estos ángeles caídos, estos demonios, específicamente es levantarse contra Dios y sus planes y sus propósitos, y están permanentemente en el mundo, continuamente haciendo el mal, continuamente. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de estas fuerzas de las tinieblas. Por eso es que nosotros somos luz en la oscuridad. Ahora, necesitamos nosotros ver que la Biblia habla acerca del origen de estos ángeles caídos o demonios, y que han tomado una gran participación en toda la Escritura con distintas cosas que han ido aconteciendo. Pero vamos a ir a Génesis. Les invito a que vayamos a ver un poquito Génesis, capítulo 1, y vamos a ver que allí textualmente dice el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Lo que dice la Escritura es que Dios hizo todas las cosas perfectas, buenas, en gran manera. Todas estas cosas que Dios creó, incluso los ángeles, eran buenos, eran perfectos. Satanás, antes de su caída, era un ángel bueno, ¿sí? No lo creó Dios malvado. No lo creó Dios. O sea que estos ángeles buenos se convirtieron en malvados. Y la redención consiste en que nosotros, siendo malvados, somos convertidos en justos y en buenos. Por esa razón es que nosotros vemos que hay algo que la Biblia revela acerca de esta actividad angelical caída. Ahora bien, algo pasó entre el capítulo 1, 31, hasta el capítulo 3, 1. Algo aconteció, porque el capítulo 1 narra los 7 días de la creación que Dios empleó, pero vemos nosotros que dice el versículo 1 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y hemos dicho el miércoles pasado que a los ángeles también se los llama ejércitos de Dios o ejércitos del cielo. O sea que aquí vemos nosotros que antes de la creación del hombre, ya Dios había creado a todos los ángeles en un estado de perfección y bueno. Pero ¿qué pasó? Que en Génesis capítulo 3, desde el versículo 1, aparece ya en la figura de una serpiente la obra de Satanás, o sea, Satanás personificado en la apariencia de una serpiente que habla y una serpiente que tiene claramente una intención. Algo pasó, en ese transcurso fue la rebelión angelical. Allí es donde se revelaron la tercera parte de los ángeles. En la ecuación matemática, si la tercera parte se levantan, quedan 2 terceras partes fieles. Estos ángeles que son fieles al Señor son santos eternamente, son espíritus santos perfectos, espíritus
al servicio de Dios eternamente. Ahora vemos nosotros que hay una tercera parte de estos ángeles que cayeron en pecado y cayeron de su condición. Esto lo revela tanto Isaías capítulo 14 en la tipología de la caída de un rey, pero si nosotros nos ponemos a ver la descripción que hace, claramente está haciendo alusión a la caída del principal ángel que se reveló, llamado Lucero, Lucero de la mañana, que traducido significa Luzbel o Lucifer, ¿sí? Ese es el nombre. Pero vemos nosotros en Isaías 14, versículo 12, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Y aparece otro nombre, Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón. ¿Qué está revelando acá? Lo que este ángel principal, cabeza de todos los ángeles que se revelaron, llamado Lucero, revela a la Escritura qué es lo que pasó, cuál fue el motivo de su caída, cuál fue el motivo de su pecado. Porque Dios no creó el pecado, sino que el pecado se inicia en la rebelión de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Si usted subraya la palabra subiré, para que vea 5 acciones desnudadas del corazón de este ángel Lucero, Lucero de la mañana. Subiré al cielo, subraye subiré, junto a las estrellas de Dios levantaré, subraye levantaré mi trono, dice. Y en el monte del testimonio me sentaré, subraye me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, subraye subiré, y seré, subraye seré, semejante al Altísimo. 5 afirmaciones del por qué este Lucero de la mañana, este ángel principal, cayó. Y vemos nosotros que el motivo principal lo dice el versículo 11. Tu soberbia es lo que inicia justamente este pecado, la soberbia. Versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos nosotros de que esta descripción nos está mostrando un juicio de Dios sin ninguna contemplación de piedad, porque ninguno de los ángeles caídos que perdieron su postura tienen la posibilidad de salvación, sino que fueron inmediatamente sellados en condenación. Ahora, ya no hay posibilidad de que ninguno de ellos, de estos ángeles caídos, se salven ni que sean redimidos, sino que están inmediatamente condenados, pero su destrucción será al final del siglo, cuando venga Jesucristo, y también la Biblia así lo revela. Si me acompaña Ezequiel capítulo 28, vamos a encontrar nosotros otra revelación de Dios al profeta Ezequiel, y agregando algunos detalles de la apariencia de este ángel Lucero o Lucifer, Luzbel, el hijo de la mañana. Versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de tu creación. Era un ser especial. ¿Lo ven allí? Para tu creación. Tú, querubín. Ya saben que aquí revela un rango. Los querubes o los querubines es el rango superior. Este Lucifer era un querubín. Tú, querubín,
grande. ¿Su oficio cuál era? Protector del trono de Dios. O sea, la cercanía del trono de Dios, más la ambición y la soberbia, más los detalles que habla aquí, que está diciendo que él era, fíjese, estaba rodeado, vestido de piedras preciosas, estaban preparados música para el día de su creación, y dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas, y mira lo que dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo pasó un día. Y mire lo que agrega. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa es una sentencia, un juicio de Dios. Y Dios está mostrando los alegatos. A causa de esto pecaste. Y dice, por lo que yo te eché delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Se enalteció tu corazón a causa de qué? De tu hermosura. El que sobresalía a todos los seres angelicales creados era Él, la hermosura. Pero dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. Todo lo que nosotros vemos acerca de esta descripción está mostrando lo que fue la caída de este principal ángel de luz. Ahora el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento y el apóstol Judas en su carta, vemos nosotros de que también hace una descripción de estos ángeles caídos. Si vemos nosotros segunda de Pedro capítulo 2, dice el versículo 4, segunda de Pedro 2, 4, porque si Dios no perdonó, está diciendo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Como verán ustedes, ya hay una sentencia, pero están reservados para el día del fin del siglo, cuando Cristo venga y se siente en su trono a juzgar. Por lo tanto, vemos nosotros que aquí hay una participación de soberanía y de autoridad de parte de Dios. En la carta del apóstol Judas, nosotros encontramos en el versículo 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Alguien especula de que hay ángeles que están aprisionados con cadenas en el infierno. Pero no sería correcto pensar de esta forma, porque en el infierno es el lugar del destino final donde van a estar. Nosotros hemos aprendido en el lenguaje profético que la Biblia nos habla que cuando alguien es atado o aprisionado es porque está bajo autoridad, no tiene permiso, no tiene libertad. Cuando dice Apocalipsis que un ángel ató a la serpiente, al diablo, con una cadena y lo ató por 1000 años, no es que es literal, no vino un ángel con una gran cadena y lo ató al diablo, sino que ese atar o desatar es la misma palabra que Jesús emplea para decir todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos. Está haciendo referencia a todo lo que permitas o a lo que no permitas. Satanás no tiene libertad para seguir engañando a las naciones. Y lo que vemos aquí es que estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Quiere decir que están bajo total impedimento del autor
y el que tiene toda autoridad, que es Jesucristo. Y ustedes los pueden comprobar leyendo los evangelios, que los demonios, los espíritus inmundos, conocían quién era Jesús, el Hijo del Altísimo, y no pueden hacer nada si no tienen el consentimiento y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que por esa razón nosotros podemos ver que es bíblico. La Biblia habla de la existencia de ángeles caídos y que toman el nombre de demonios. Ahora, los nombres que aparecen en la Biblia en distintos textos, en distintas partes, pero que son conocidos, por ejemplo, el principal de todo ya no se llama Luzbel, o Lucifer, o Lucero, hijo de la mañana, sino que el nombre que la misma Escritura revelada por Dios da es Satanás. Satanás significa adversario, opositor, el que viene en contra. Eso significa Satanás. Por lo tanto, es claro entender que todos nosotros que hemos salido de estar bajo el reino de las tinieblas, nosotros tenemos un principal opositor, tenemos un principal adversario que se levanta y se opone contra todo lo que nosotros pretendamos o queremos obedecer y honrar y bendecir a nuestro Salvador. Mateo capítulo 4, versículo 10, hace referencia al nombre. Esto por citar lo que Jesús dijo, identificando, porque Jesús es el creador y Él lo creó llamado Luzbel o lo creó llamado Lucero, pero Jesús, cuando era tentado en el desierto, en el versículo 10 le dijo: vete, Satanás, vete, Satanás. Como ustedes verán, Jesús lo está nombrando y está hablando del nombre de este ángel caído, este principal, por la operación que hace. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo de tropiezo, estaba impidiendo que el Señor desarrolle lo que vino a hacer. Porque el versículo 1 del capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para ser tentado, dice, por el diablo. Entonces ustedes pueden ver aquí que Jesús se refiere a él como Satanás. Si vamos al Antiguo Testamento y nos posicionamos en el libro de Job, vamos a encontrar que también en el Antiguo Testamento encontramos que aparece la misma palabra, Satanás. Versículo 6 del capítulo 1 de Job, haciendo referencia a que vinieron a presentarse delante de Dios, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. El miércoles pasado dijimos que también a los ángeles se les llaman hijos de Dios. Dice: entre los cuales vino también Satanás. Y vemos en el Antiguo Testamento de que aparece el nombre Satanás porque vino a oponerse, vino como adversario, vino a estar en contra de Dios. La Biblia, tanto en Génesis 3, tanto en 2 de Corintios 11 y en Apocalipsis 12 y hasta Apocalipsis 20, también se lo identifica a Satanás como la serpiente antigua. En Mateo capítulo 10, 25 y Lucas 11, 15, el otro nombre que se le da a Satanás es Beelzebú, que deriva del Señor de las moscas. Es una palabra que representa, o mejor dicho, dos palabras que componen una sola, que es Baal-Zebú, y la palabra Baal significa Señor, y Zebú es el nombre de las moscas. Entonces es Señor de las moscas. Por eso ustedes van a encontrar que Baal, los que ofrecían a Baal, ellos invocaban a su Señor. Cuando alguien dice yo voy a pactar con Dios, el hombre no tiene garantía para pactar con Dios, y ese Baal Berit significa pactar con Baal, no con Dios. Aquellos que creen que pueden pactar con Dios. O sea que encontramos en la Biblia muchas de esas enseñanzas que nos
ilustran a través de los nombres. También la Biblia se lo menciona a Satanás como el príncipe de este mundo, que lo pueden ustedes buscar en Juan 12:31 o Juan 16:11, el príncipe de este mundo. Y en Efesios 2, versículo 2, también se lo llama el príncipe de la potestad del aire. Hay muchos nombres que la Biblia da. El maligno, el león rugiente, el adversario, el acusador de los hermanos. Y así podemos encontrar muchos nombres que hablan principalmente de las características de su oficio, de para qué está y qué es lo que hace. Ahora, la actividad tanto de Satanás como los demonios es principalmente oponerse a Dios y a sus planes. Así que en otras palabras, estamos en guerra, en una permanente guerra. Pero subestimar a Satanás o subestimar a los demonios es quizás caer como el estado de péndulo. No existe o no le llevo el apunte, o estar todo el tiempo viendo demonios por todos lados. Hay que saber mantener un equilibrio y entender de qué el Señor a través de la Escritura nos está advirtiendo y cuál es la actividad que desarrolla las esferas de las tinieblas. Porque no se olviden que Jesús oró por nosotros al Padre diciendo: Padre, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Pero Él pidió que nos guarde. O sea que el peligro no está en el cielo, sino que está en este mundo, porque el príncipe de este mundo se encarga justamente de ir en contra de los hijos de Dios. Por eso Pablo dice: nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus. Ahora, Satanás es el originador del pecado. Ustedes verán cuando Jesús está hablando con los judíos que decían que ellos no pecaban porque eran hijos de Abraham, en Juan capítulo 8, nosotros vemos que Jesús está diciendo que los incrédulos tienen un Padre, que no es Dios. Los creyentes tenemos un Padre que es nuestro Padre celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los incrédulos no tienen nuestro mismo Padre. Dice el versículo 44, 8:44, Jesús les dijo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y acá aparece la palabra diablo, que es el calumniador, que es el engañador. Por eso es que ellos creían que estaban haciendo bien las cosas, que eran libres, pero ellos estaban bajo engaño del diablo. Pero dice, su papá es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando alguien es renacido, hijo de Dios, el Espíritu Santo crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nace una necesidad de buscar a Dios, de relacionarnos con Dios, de adorar a Dios, de obedecer a Dios por más que nos cueste, incluso santificarnos día a día porque hemos renacido del Señor. Pero el que está engañado por el diablo no ha nacido de nuevo, sino que dice: los deseos de vuestro padre, el diablo, eso quieren hacer. Cuando alguien dice: yo soy cristiano, pero todo el tiempo quiero hacer todas las cosas que le agrada al diablo, simplemente hay que preguntarse: ¿quién es mi Padre? Pero lo que Jesús revela aquí, que no es Dios el originador del pecado, sino que es el diablo, al decir esto, el versículo 44 dice: Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es padre. ¿Lo ven? El que genera, el que comienza. Así que la Biblia está mostrando esto justamente acerca de su actividad. Así que tanto Satanás como los demonios, que son subalternos de Satanás, lo que hacen es trabajar con el solo objetivo de ir en contra de Dios
y sus obras. Y a todos los que el Señor salvó, los odia. ¿Usted sabe que usted es odiado? Y muy odiado por Satanás y los demonios. Y van a hacer todo lo posible por impedir que usted encuentre y viva en el gozo de su salvación. Por eso es que la Biblia nos advierte cómo debemos conducirnos. Ahora, los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla, si es posible. A través de mentiras, a través de engaños, incluso asesinatos, cegando el entendimiento de las personas, creando y sembrando las dudas. Ya vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero vamos a entender por qué es una batalla y por qué opera este mundo en contra de nosotros los hijos de Dios. Veamos el Salmo 106. Salmo 106, versículo 37. La Biblia habla de que incluso se comete homicidio para honrar y adorar a los demonios. Salmo 37 dice: sacrifican a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derraman la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Cuando estamos viendo acá, nosotros vemos que incluso es tan fuerte la operación de la influencia de engaño de que hay personas que sacrifican aún hasta sus propios hijos para ofrecérselo a Satanás. Así que los demonios están limitados en cuanto a hacer lo que quieran, no son autónomos, sino que el control soberano de Dios hace justamente de que ellos no puedan hacer nada si no se lo permite Dios. En Job es una clara evidencia de cómo Dios, después de que Satanás le dijo: si Job nunca te va a maldecir porque no paras de bendecirlo, pero tocarle lo que tiene, quitarle sus bienes, quitarle la comodidad, quitarle el confort, y va a ver que si no maldice en tu propia cara. Y Dios le dijo: bueno, te doy autoridad para que hagas eso, pero a él no lo toques. Es un claro ejemplo. O delante de Jesús, cuando los espíritus inmundos que estaban en el endemoniado lo vieron llegar, se bajaron y se postraron a tierra y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando Jesús le dijo: vayan, salgan de ese hombre, ellos le rogaron de que no los mande a otra región, sino que preferían ir a un hato de cerdos. Así que vemos nosotros de que en verdad Dios tiene un perfecto control sobre las fuerzas de las tinieblas, porque algunos cristianos creen que Satanás es autónomo, que es independiente, que obra y actúa independiente de la soberanía de Dios. Mis hermanos, cuando algo hace Satanás es porque Dios lo ha permitido. Si ustedes me acompañan a 1 de Juan, capítulo 5, encontramos en el versículo 18 una tremenda declaración que nos trae paz y nos trae confianza y seguridad, pero principalmente se aplica a los que han sido nacidos de nuevo. 1 de Juan, capítulo 5, 18 dice: sabemos. Cada vez que la Biblia, algún versículo dice sabemos, me pregunto: ¿sabemos? Porque el tema es que muchos no saben que esto es así. Pero sabemos, dice la palabra, que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, ha vuelto a nacer del Espíritu, es regenerado, ha nacido de nuevo, se ha convertido, dice, no practica el pecado. Ahora bien, no dice no peca, sino dice no practica el pecado, que es algo diferente.
Nosotros pecamos por concupiscencia, pecamos por los restos del pecado que queda aún en nuestra naturaleza esperando ser transformado. Pecamos porque nosotros debilitamos nuestra vida espiritual y le damos lugar justamente a la tentación. Pero practicantes del pecado o hacedores de maldad son aquellos que no han sido regenerados, o sea, que su naturaleza no les permite dejar de pecar, sino que pecan mientras respiran. Entonces nosotros encontramos que los que han nacido nuevo pecan, pero son convencidos por el Espíritu Santo, se arrepienten, piden perdón, pero no caen de su postura, no caen de su posición de la gracia del Señor, ni tampoco son condenados, ni pierden la salvación. Pero sí tenemos que ver nosotros que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y dice, ¿por qué? Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Le guarda. Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. ¿Y qué más dice? ¿Quién es el maligno? Uno de los nombres que tiene Satanás. Y el maligno no los toca. Así que, mis hermanos, la Escritura tiene suficiente evidencia de que existe estas fuerzas espirituales de maldad, que son los ángeles caídos, y que tienen como objetivo arruinar el gozo de la vida de los cristianos, y con todo el odio y toda la furia que tienen, se levantan en contra de los planes de Dios como opositor. Ahora, Satanás fue creado como un ser que tiene entendimiento. No es un ser que no razona, sí razona. Es un ser que fue creado con voluntad. Tiene capacidad de escoger, de decidir, por eso cayeron. Pero también fue creado con emociones. Pero nunca esperes amor de Satanás. Nunca esperes compasión de Satanás, ni cariño. La Biblia habla y enseña de que Satanás se manifiesta con furia y con odio. Lo pueden ver, por ejemplo, en Apocalipsis 12 y en adelante van a ver muchas de las expresiones de la furia que tiene Satanás. Así que son emociones que Dios ha creado también. Ahora, las etapas que nosotros vemos en la Escritura, que revela en toda la Biblia de cómo operan las fuerzas de las tinieblas, cómo operan los demonios y cómo opera el mismo Satanás en la historia misma de la redención, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. En Génesis aparece Satanás como la serpiente. Y en ese mismo momento el Señor, Dios, le pone un juicio, una sentencia de juicio, anunciando la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, o anunciando el final de Satanás. Satanás sabe perfectamente que su fin viene pronto. Satanás sabe perfectamente cuál es su fin. Lo que no sabe es cuándo, porque nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero fíjense ustedes que desde el Génesis ya vemos nosotros la obra de Satanás, incitando, llevando adelante con todo tipo de maldad para destruir los planes de Dios. Anoten estas citas para que ustedes las puedan buscar, pero encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 32, del 16 al 17, y el Salmos que hemos leído recién, Salmo 106, 35 al 37. También nosotros podemos ver que, haciendo referencia a estos demonios en su operación, porque son nombrados en el Antiguo Testamento los demonios, está mostrando de que en el Antiguo Testamento no había una oscuridad o un velo que no se lo nombraba, sino que ya la Biblia está mostrando de que esta operación de las tinieblas ya era nombrada en el Antiguo Testamento. Ahora, también encontramos no tan solo en el Antiguo Testamento, sino durante el ministerio de Jesús en la tierra. Nosotros podemos ver que los demonios tuvieron una participación protagónica mientras Cristo iniciaba su ministerio. Acompáñeme a Marcos capítulo 1 y vamos a ver lo que sucedió
en un día de culto, de reunión, en una iglesia llamada sinagoga. ¿Qué sucedió? Marcos capítulo 1 dice desde el versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Fíjense ustedes, en plena reunión había uno que tenía espíritu inmundo. Nadie lo sabía. Pero ese día Jesús estaba enseñando y la palabra misma, más la autoridad misma del verbo, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, no hace que una persona quede igual. De pronto comienza a gritar. Dio voces, dice la Escritura. Dio voces diciendo, ¿qué decía este espíritu inmundo? Dice el versículo 24, ¡ah! Ese "ah" mío no es de un endemoniado. El "ah" de un endemoniado es diferente, ¿no? Pero ¿qué dijo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No era uno, plural, espíritus inmundos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense en que ellos saben perfectamente porque estuvieron con Él. Eran antes del bando santo y se pasaron al bando de maldad. Pero ¿saben quién es? Para que ustedes vean que también los demonios tienen memoria y saben quiénes son, conocen a Jesús y te conocen a vos. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Será que solamente Jesús nomás podía hacer esto? ¿O en su nombre hay autoridad? Mucho se ha distorsionado de estas enseñanzas y mucho daño se ha hecho acerca de este sentido. Y hay que evitar caer en el extremo pendular para ni siquiera mencionar al diablo o a sus demonios. Tampoco podemos andar viendo demonios en todo, ni podemos echarle la culpa que todo lo que pasó es por culpa del diablo. ¿Por qué estuviste con esa mujer? ¿Es que el diablo? No, esa es tu concupiscencia, es tu carne. Hay cosas que sí las hace Satanás y los demonios, pero hay muchas cosas que provienen de nuestra naturaleza. Que yo tengo la responsabilidad de hacer morir en mi carne todo lo terrenal. Hacer morir mi carne y crucificarla todos los días con Cristo. Así que fíjense ustedes que aún durante el ministerio de Jesús, no tan solo allí, sino también el mismísimo Satanás tentándolo en el desierto. Y ustedes podrán ver en distintos pasajes cómo Jesús confrontaba. Mateo capítulo 12, versículo 28 y 29, vemos otro ejemplo. Mateo capítulo 12, dice el versículo 28 y 29, Jesús les respondió y le dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Como verán, Jesús está mostrando una evidencia de autoridad sobre todos los demonios y esa autoridad la tiene nuestro Señor al decir que Él ató al hombre fuerte para saquear sus bienes. También esto sucedió en el Nuevo Pacto, o sea, cuando Jesús empezó
a traer el reino a los discípulos, en Lucas capítulo 10, nosotros encontramos algo que nos enseña también. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Lucas 10, versículo 17, previamente el Señor les había dado autoridad a los discípulos, pero la evidencia es cómo regresaron y qué es lo que Jesús dijo ante la victoria de esta autoridad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué se sujetan los demonios? Por el nombre del Señor. ¿Cómo es su nombre? Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Y algunos quieren sacar una teología de los pelos. Que Jesús significa mira el cerdo, entonces no, vamos a llamarlo Yeshua mejor, o vamos a llamarle, hermano, el nombre de Jesús es por sobre todo nombre. Y si usted lo pronuncia Yeshua, Jesús, lo como quiera llamar, si usted entiende la autoridad delegada en su nombre, está diciendo en su autoridad, las cosas cambian. ¿Se entiende? Porque todo esto se aplica a la legalidad de Dios. La legalidad de Dios es lo que funciona en esto. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También vemos nosotros que durante el milenio que habla la Biblia, en Apocalipsis 20, vemos nosotros que la autoridad de Satanás es limitada cuando Jesús ata al diablo por 1000 años, impidiéndole que no engañase más a las naciones. Pero Apocalipsis 20, el versículo 10, dice que Satanás va a estar en el juicio y será lanzado al lago de fuego y azufre. O sea, como verán, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si Dios no quisiera que nosotros prestemos atención acerca de esta doctrina de demonología o angelología, no haría ninguna alusión en ningún texto, pero muchos de estos textos están, e incluso la actividad de lo que va sucediendo. ¿Para qué? ¿Para que salgamos por la calle como kamikazes a buscar demonios? No, porque no es esa la idea, no es esa la tarea, sino para que nosotros podamos entender que nosotros en este mundo somos nosotros los extranjeros y los peregrinos. Que nosotros estamos en una misión, enviados a llevar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando venga el Rey va a poner en orden este mundo va a desaparecer, no la tierra. La tierra será transformada, renovada, restaurada, y cuando busques al impío no lo hallarás, dice la palabra. Porque ya no existirá el mal, ni el pecado, ni Satanás, ni la muerte, ya no estarán todos en el lago de fuego. Y nosotros habitaremos la tierra, dice la palabra del Señor, con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra relación en un mundo espiritual debe ser con prudencia. La pregunta, ¿están activos hoy los demonios o ya no? Bueno, no todas las cosas provienen de Satanás y los demonios, sino que muchas son nuestras propias concupiscencias y pecados. Pero sí hay una actividad satánica o oculta que se manifiesta mucho más en este tiempo. La evidencia de que Jesús dijo que la maldad irá en aumento es la operación de las tinieblas con toda su furia intentando destruir a los que odian. Pero siempre entendiendo y recordando que nada pueden hacer sin el consentimiento del Señor. Por esa razón es que vamos a responder la otra enseñanza sobre si un cristiano puede estar endemoniado o no. O qué significa estar endemoniado para aquellos que quieran abrazar esta supuesta realidad. Pero es interesante notar, cuando estaba
estudiando esto, de que solamente se menciona la palabra endemoniado como una traducción para referirse al gadareno. Solamente allí. Pero no hay ninguna expresión bíblica para mencionar esta palabra. Sí, atormentado. Sí, influenciado. Esa palabra poseído es una palabra hasta torpe en la cual uno puede decir está poseído, pero no estoy quitándole bajo ningún aspecto la operación que hace Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros identificamos una persona que está endemoniada porque grita, echa espuma, rasguña, habla como hombre o tiene voz gruesa o pone la mirada viscosa o los ojos rojos. Entonces decimos, esta persona me parece que está endemoniada. Pero ¿qué pasa con la influencia? Es mucho más peligrosa la influencia que estar endemoniado o poseído. Porque sería muy fácil que una persona esté altamente poseído, porque si en el nombre de Jesús hay autoridad para echarlo fuera, simplemente eso, échelo afuera. Así nada más. No lo tiene que quemar en el abismo, ni quemarlo en el fuego, ni atarlo, ni reprenderlo, ni colgarlo de las alturas. Hay gente que los maldice, hasta hay algunos que los insultan. Hermanos, eso no tiene ninguna autoridad del rey. El rey dijo, yo les doy autoridad para echarlo fuera. Nada más. Pero ¿qué es peor? Es estar influenciado. Y estar influenciado tiene una sutileza que Pablo dice que no ignoren sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros. Voy a terminar con esto, con las estrategias o las sutilezas de Satanás. Si ustedes se ponen a ver simplemente en Génesis capítulo 3, cuando encontramos el diálogo de la serpiente con Eva, vamos a encontrar, por ejemplo, que Satanás emplea su misma estrategia desde hace 6.000 años que fue creado esto, hasta lo que vamos ahora, sigue empleando la misma estrategia. Nada más que ya no es Eva, ahora se llama Marta, se puede llamar Josefa, se puede llamar Juan Carlos, se puede llamar el nombre que sea. Y a lo mejor no viene como una serpiente o no viene como alguien visible, pero ¿qué hace Satanás? En Génesis 3:3 lo que hizo Satanás es desafiar la veracidad de la palabra de Dios. Mire, mi hermano, si usted tiene su Biblia y no le satisface y quiere consultar internet para hacer su teología cibernética, usted está endemoniado. Influenciado. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque si usted no cree lo que lee, y usted empieza a escuchar argumentos que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios, es lo que hizo Satanás con Eva. Con que Dios dijo que de todo que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? En el mismo capítulo 3, lo que hace Satanás es desmentir a Dios. No moriréis. ¿Saben cuántos cristianos del siglo XXI creen a mentiras que contradicen la verdad de Dios? Como verán, yo prefiero que estén echando espuma con ojos rojos y los pelos parados, que es más fácil. Pero el que está influenciado, el que ha caído en los lazos del engaño de Satanás, pero mire, tiene un atuendo de piedad impresionante. Pero ¿qué nos muestra la palabra? No solo desafía la veracidad de las Escrituras, sino que desmiente a Dios. Satanás le dijo a Eva, mentira, no moriréis, es mentira de Dios. Cuando hay personas que se dan licencia, mire, a veces dicen, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermano, ¿qué necesita? Mire, yo estoy enamorado de una chica. Qué bien, hermano.
¿De cuál? No es de la iglesia. Ah, ¿de qué iglesia? No, todavía no es cristiana, pero yo ya estoy enamorado y quiero ponerme de novio. ¿Usted qué opina? A los pastores le habrán preguntado alguna vez así. ¿Qué opinan? ¿Saben qué le respondo yo? Le digo, ¿y vos qué opinás? Y cuando hacen esto, mire, ¿qué querés que te diga? ¿Algo que vos querés oír en contra de la palabra? ¿Sabe qué quería oír Eva? No pasa nada. Come esa fruta. ¿En serio? ¿Lo entiende? Así hay muchos hoy que quieren escuchar lo que saben que no pueden escuchar eso. Desmienten a Dios. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 5, Satanás sigue usando hoy la misma herramienta. Siembra la duda de la bondad de Dios. ¿Sabe Dios que si comen de este árbol ustedes serán como Dios? Conociendo, le está poniendo la duda de la bondad de Dios. ¿Qué más necesitaba Adán y Eva? ¿Cuántas personas creen que Dios no los ama o que Dios los ha abandonado y tienen que ver cómo recurren para ser felices? ¿Saben qué te está pasando? Estás influenciado por demonios, porque te sembró duda de la bondad de Dios. ¿Ven que es más fácil que se manifiesten todo así? Porque todas estas cosas operan los demonios. En el mismo capítulo 3, pero ahora en el versículo 6, lo que hace Satanás, después que desafía la veracidad de la palabra de Dios, que desmiente a Dios, que pone en duda la bondad de Dios, ahora lo que hace es promueve la rebelión hacia Dios. Porque en el versículo 6, ¿qué dice lo que pasó? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Eva? Y vio, pegó su mirada en el árbol que Dios le dijo no. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo después que vio? Dígalo fuerte, ¿tiene su Biblia ahí o no? ¿Qué dice? Y vio que el árbol era bueno. ¿Qué más hizo? Era bueno para comer. ¿Qué más? Era agradable a los ojos. ¿Y qué más? Mire, ante la tentación, ante la oferta de Satanás, si usted, cada segundo que usted fije la atención en lo que Satanás te está dando, se va creando la rebelión. ¿Sabe cómo caen en pecados sexuales? Mire, antes me acuerdo cuando yo era chico nos teníamos que levantar en invierno con una frazada así, a cambiar 2 canales teníamos, ¿no? Tac, 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 ¿se acuerdan? No había Ahora tenemos el poder, no el control remoto, así. Antes tenía que levantarse, ¿no? ¿Yo era el único que hacía eso o hay algunos acá? No, nos levantábamos, ¿no? A cambiar el canal. Bueno, usted sale de la iglesia con una santidad impresionante. Dice, vamos a hacer un zapping. Y empieza, pam, pam, pam. Aburrida las películas, noticiero, ya estoy cansado. Y justo aparece una escena donde una chica está por sacarse el corpiño. Entonces, ¡ay, diablo, te reprendo! Y paso, ¿sí? Y después, como no hay nada, el bichito empieza, no hay nada, volvé, y vuelvo. Y ya la chica ya está sin el corpiño. Entonces me quedo 5 segundos más. ¡Ay, diablo, te reprendo! Y sigo buscando. Pero después vuelvo a dar la vuelta entera y digo, pero no hay nada para ver y yo sé a dónde quiero llegar. Y ya no son 5 segundos, ya es un minuto. Y ya son... Cuando vos pones tu mirada en lo que Satanás te dice, hey, mirá, mirá, mirá. ¿Sabes qué dice Juan en su carta? Los ojos no se sacian de ver y los oídos de oír. Mire, Pablo dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero la tentación sexual, ¿sabe qué dice? Huye. Al diablo hacerle frente, pero la tentación
vaya papá, corra. Porque cuando alguien está poniendo su atención, cuando ha entrado en el engaño, promueve Satanás la rebelión hacia Dios. Y por ende, lo que hace es llevar a una persona a pecar. También conduce a independizarse de Dios. Porque lo que hace la concupiscencia es, no te registro, Dios. Porque todos sabemos perfectamente que Dios es omnisciente, ¿sí o no? ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe, que todo lo ve y que es omnipresente. Pero ¿se dio cuenta que cuando estamos siendo tentados nos olvidamos y pensamos que nadie nos ve? Porque Satanás promueve la independencia de Dios. En Job 1, Satanás lo que hace es intenta desacreditar a Dios. Usted ve el diálogo que tiene Dios con Satanás acerca de Job. Job estaba fuera de la reunión. Pero lo que hace Satanás es intentar desacreditar a Dios. Ya vas a ver que te maldice. Y no es que Satanás está tentando a Dios, para nada. Lo que vemos también es que Satanás lo que hace es fortalecer, según la Escritura, a gobernantes malvados. Los incentiva a ser más dañinos. Y cuando hablo de gobernantes no estoy hablando del gobernador, del presidente, todos los que están en autoridad sobre nosotros. ¿Quién nos renegó con la vieja de matemática? Esa vieja de matemática, decimos todos, ¿no es cierto?, en el secundario. Pareciera que del infierno ha salido. ¿Quién nos renegó con el jefe del área de trabajo? O con el gerente, o con el patrón. Me tiene de punto. Me hace la vida imposible. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque también utiliza Satanás a gente malvada y se ensaña. Y como saben que los cristianos que no leen la Biblia, que no le creen a la Biblia, sino que practican una religión, no la aplican, pierden. Pero si alguien por lo menos tropieza con Romanos capítulo 13, cuando te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, que ahí te está diciendo cómo vas a salir adelante, vas a ver que funciona. Pero Satanás se encarga de hacer esto, incita, promueve. Después vean Primera de Crónicas 21, 1 y 2 y van a ver eso, cómo Satanás incita a los gobernantes a ser más malvados todavía. Lo que hace Satanás es llevar a la blasfemia contra Dios, Apocalipsis 13. Y lo que hace Satanás es, hoy sigue siendo lo mismo, promueve falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Gente que no soporta la sana doctrina va a escuchar, buscan desesperadamente escuchar fábulas. 1 Timoteo 4:1. Satanás promueve falsas doctrinas. ¿Y qué pasa con respecto a los creyentes? Bueno, tenemos que estar atentos porque la palabra dice que el mismísimo diablo se viste como ángel de luz. Por lo tanto, lo primero que quiere hacer es engañarte. ¿Por qué? Porque está disfrazado. Es el adversario de los creyentes, según Pedro, que dice que vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Pero es como, no es un león, sino que el problema es que es adversario, astuto, al acecho quiere decir. ¿Se entiende? O sea que es nuestro adversario. Obstaculiza las oraciones de los santos. Daniel capítulo 10, vean que dice el arcángel Miguel, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Cuando usted siente que está blindado, bloqueado el cielo y no llega a sus oraciones, hermano, entienda que hay una batalla espiritual y debe clamar con más fuerza y hasta debe guerrear en ese momento. Satanás también se encarga de
introducir falsos cristianos dentro de su propia iglesia para producir divisiones, para producir falsas doctrinas, para inducir justamente, como dice Pedro, arrastrar a las jovencitas. ¿Saben cuántos falsos cristianos han venido a buscar chicas solamente en la iglesia y se casan y se las llevan y no vuelven más? Sí. Hay que entender que esto es así. También promueven la inmoralidad estos falsos cristianos inspirados por Satanás. Satanás promueve la inmoralidad incluso cuando no hay disciplina y orden dentro de la iglesia. Por eso que las estadísticas de embarazos de adolescentes en la iglesia en muchos lugares han crecido. Por eso la cantidad de adulterio que hay dentro de las iglesias han crecido. Y hasta me atrevo a decir con temor y vergüenza que hasta dentro de iglesias hay intercambios de pareja. Este estaba casado con este y se separó, ahora está casado con este. Y estar en la misma iglesia. Hay algo que la iglesia debe saber y no ignorar: las maquinaciones del diablo. Y principalmente, como dice Efesios 6, Satanás dirige a las huestes de maldad en una batalla contra nosotros. Por eso el consejo es: vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes, resistir el día malo, y cuando todo haya acabado, permanezcan firmes. Yo voy a parar acá porque ya es mucho, pero hay mucho más por haber. Me queda cómo salimos de esto, cómo ayudamos a alguien que está influenciado, cómo detectar las influencias demoníacas. Pero espero haberles ayudado algo en esto para que se den cuenta de que por qué muchas veces me puede estar pasando cosas que yo no las entiendo. Si usted durante su caminar como cristiano nunca se cruzó con el diablo, probablemente va de la mano de él. Así que es importante que abra sus ojos y que considere lo que las Escrituras nos dicen. Oramos. No es, Señor, ninguna otra intención más que glorificarte a ti. No exaltamos a nada de lo que hemos hablado de la fuerza de las tinieblas, sino que al contrario, te damos gracias porque nos quita los velos, porque podemos entender lo que la Escritura nos enseña, pero ayúdanos a ser responsables a nosotros mismos delante de ti, Señor, a ser fieles, obedientes y mantenernos, Señor, bajo tu autoridad en obediencia, en lealtad, en fidelidad y en santidad. Sabemos, Señor, que entraremos en el reposo y que viviremos eternamente en el gozo del descanso tuyo, pero aquí estamos en un campo de batalla. Y, Señor, demasiadas batallas hemos perdido por ignorar o por menospreciar la verdad de las Escrituras. Hoy entendemos cómo debemos encarar nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, no poniendo todas cosas del diablo, pero sí sabiendo discernir cuáles son consecuencias de mi concupiscencia y cuándo son choques espirituales que debemos vencer. Pero lo que no queda ninguna duda, Señor, que yo no tengo poder. El poder está en el nombre de Cristo Jesús. Y el que lo cree y lo usa, obtiene la victoria. Por eso, Padre Celestial, la gloria sea para ti y para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.